Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven el día de hoy. A nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, quiero darles las bienvenidas a todas las personas que nos ven a este segmento Tiempo para una sana convivencia. Nuestro programa del día de hoy se titula Papás y mamás con hijas e hijos adolescentes y la masculinidad en los hombres adolescentes. Me llena de alegría tener como invitado el día de hoy a Roberto Octavio Garda Salas. Él es economista con maestría en sociología y candidato a doctor en teoría crítica. Es director de Hombres por la Equidad AC, especialista en género, violencia masculina y desigualdad social. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola Adela, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación a ti y al Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco. Gracias. Gracias, Robert. ¿Qué te parece si a continuación nos platicas un poco sobre ti y a qué te dedicas actualmente? Para que así las personas que nos ven también puedan conocerte. Sí, gracias. Bueno, yo soy Roberto Garda, soy director de Hombres por la Equidad. Bueno, de formación soy economista, tengo maestría en sociología y ando ahí desarrollando mi doctorado en teoría crítica. Y bueno, ya desde hace 25 años trabajamos con el tema de género en los hombres, todo lo que es violencia masculina. Y bueno, nos hemos especializado en el trabajo con hombres jóvenes, con hombres adultos y el ejercicio de su violencia. Entonces nosotros lo que más trabajamos son metodologías de intervención con estos hombres y siempre les invitamos a través de diversos métodos a identificar conductas de violencia, a parar estas conductas. También trabajamos con papás, con mamás que tienen hijos pequeños, que tienen hijos e hijas pequeñas y que tienen hijos e hijas adolescentes. Últimamente nos ha preocupado que ha surgido el problema de violencia de algunos jóvenes hacia sus hermanas, hacia sus mamás, sobre todo cuando son madres solteras. Y nos dirigimos mucho a los jóvenes, a los hombres jóvenes, para que identifiquen cómo al entrarle al juego de la masculinidad están reproduciendo el machismo y reproducen la violencia hacia las mujeres. Muy bien, Roberto, te agradezco mucho. ¿Qué te parece si a continuación iniciamos con el tema del día de hoy? Sí, claro, claro, Adela. Bueno, eh, algo que conversábamos tú y yo era acerca de platicar dirigirnos a las mamás y a los papás que nos estén viendo, qué es ser mamá y papá en tiempos de pandemia y particularmente cómo relacionarse con las hijas y los hijos adolescentes, sobre todo cuando hay jóvenes y jóvenes que pues están se sienten muy frustrados, muy frustradas por toda esta situación de confinamiento. El ser joven es vincularte con tus amigos, echar relajo en la calle, llegar tarde a la casa, sentirte libre. Eso es parte de ser adolescente, de ser joven. Ojalá y los adultos y las adultas tuviéramos más ese espíritu juvenil, ¿no? Pero después nos volvemos muy serios, ¿no? O hay unos que se quedan eternamente en la adolescencia a los 40, 50 años, ¿verdad? Entonces tampoco es bueno. La adolescencia Pero el tardía, ser ¿no? es adolescencia tardía, exactamente. Eh, yo quiero dirigirme a los papás y a las mamás porque muchas veces cuando se están viviendo situaciones de crisis en la familia y cuando a su vez estas se recrudecen por la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 en todo el mundo, entonces a veces las familias no se aguantan. Es real que están aumentando la violencia hacia las mujeres en las familias. Hay más hombres que ejercen más violencia hacia las mujeres, no porque sean malos, sino porque tienen una serie de formas de ser educada a los hombres para solucionar los conflictos con violencia. No todos los hombres, pero sí
cada vez más hombres en la pandemia están ejerciendo violencia, pero al mismo tiempo está creciendo, yo creo, la violencia hacia las hijas y los hijos, y es algo que a Hombres por la Equidad nos preocupa, porque así como el machismo se instala en las familias, también y reproduce la violencia hacia las mujeres, en las familias también se instala algo que llamamos el adultocentrismo, o una forma de las adultas y los adultos de solucionar los conflictos que tienen con sus hijos e hijas de manera violenta. Entonces nos preocupa que mamá y papá, particularmente con hijos adolescentes, se muestren pues más intolerantes, la mamá o el papá, se muestren más controladores, castiguen de forma más frecuente, sin tomar en cuenta, primero, el poder que tienen como adultos y adultas, y segundo, sin tomar en cuenta que pues todos la estamos pasando mal en el encierro, ¿no? Así es. O sea, porque todos y todas estamos encerrados y cuando salimos a la calle, todas y todas corremos peligro. Y entonces uno dice, bueno, me quedo en la casa, pensarán muchos jóvenes, me quedo en la casa y me regañan, me salgo a la calle y me puedo contaminar. Ajá. Entonces, no dudo que haya jóvenes que de manera temeraria digan, no me importa, ¿no? Y me voy a la calle. Y incluso voy a estas fiestas donde a ver quién se enferma primero de COVID y soy joven y el mundo no me hace nada, ¿no? Que haya hombres jóvenes que piensen así o mujeres jóvenes que piensen así. Pero lo real es que los chavos y las chavas, al fin y al cabo, cuando se salen a la calle con el riesgo ahora del COVID, pues también hay otras series de riesgos que no han desaparecido, ¿no? Está todo lo que es la violencia social, la delincuencia, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, problemas, posibilidades de violación hacia las jóvenes, posibilidades de que los chavos se vinculen con personas de la delincuencia organizada. Entonces, yo me quiero dirigir a los papás y a las mamás para que reflexionemos primero de qué tanto yo llego a ejercer algún tipo de maltrato hacia mi hija o mi hijo. Identificar, por ejemplo, formas de violencia verbal, emocional, donde con actitudes, con frases, yo lo descalifico, yo lo insulto, yo la descalifico, la maltrato a mi hija. Y darnos cuenta que eso pues genera daño. Uh-huh. Identificar en el caso de las y los adultos, si yo pego, si yo golpeo a mi hija o a mi hijo adolescente, es darme cuenta de lo que estoy sembrando. O sea, si yo siembro odio y siembro violencia, pues posiblemente eso es lo que voy a cosechar, porque yo voy a envejecer y a las mamás y a los papás se les olvida. Este cuerpo que tengo va a envejecer, Así yo es. voy a ser más débil y mi hijo y mi hija van a crecer. Y ellos van a ser quienes van a decidir cuando sean adultos y yo ya sea un agente de más de 60, 70, 80 años. Ahí es donde voy a cosechar lo que estoy sembrando. Entonces yo quiero invitar a las mamás y a los papás a que pensemos, ¿sí?, cómo nos estamos relacionando con nuestras hijas e hijos adolescentes ahora en tiempos de pandemia. Ok, muy bien, Roberto. Nos decías, ¿verdad? Algo muy importante, ser empáticos, empáticas con nuestras hijas e hijos, conectar con ellos, porque pareciera que hoy en día es más fácil conectar con una pantalla que con un ser humano. Tomar conciencia también cuántas horas dedicamos al teléfono, a las redes sociales. Digo, todo esto es muy importante porque hoy en día es parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, pero todo con moderación, ¿no? Y no descuidar a las hijas e hijos. Me tocaba por ahí analizar un caso hace algunas semanas donde una familia, la mamá y el papá se comunican con su hijo que está en la otra recámara desde el WhatsApp.
hijo, ya ven a comer, hija, ya ven por tu licuado y así, ¿no? Entonces, imagínate hasta qué grado la tecnología o el uso excesivo del teléfono ha mermado, ¿verdad? En muchas relaciones familiares y considero que hoy en día es tiempo de hacer conciencia y ser más empáticos y empáticas y llevarnos mejor con ellas y ellos, porque nosotros también fuimos adolescentes y quisiéramos tratar a nuestras hijas e hijos así como nuestros padres lo hicieron, ¿no? De la mejor manera. Sí, fíjate que algo que yo he observado que pasa con las mamás y los papás, cuando hemos hecho talleres donde cuando nos podíamos reunir antes del COVID, Antes. antes, y dábamos talleres a mamás y a papás con hijos adolescentes, usualmente llegan los papás y las mamás con dos cosas muy frecuentes. Primero, llegan en crisis, porque el hijo consume drogas, porque la hija anda con el chavo que no les gusta a los padres, porque no respetan las reglas, porque están en una lucha de poderes. Y entonces los papás y las mamás llegan en crisis emocional. Lloran, se desesperan, se enojan. Usualmente la reacción es de género. Las mamás lloran mucho y los papás se enojan mucho. Aunque puede variar. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento, ¿no? O sea, es reconocer que detrás del ejercicio de mi violencia hay una mamá y un papá que no comprende qué está pasando. Y que esa mamá y ese papá, de alguna manera, no entienden qué pasó con esa niña y con ese niño que adoran, y de repente se convirtió en este mastodonte, altote, o en este rebelde, greñudo. Yo tenía, cuando era adolescente, tenía todo mi pelo así. ¿O qué pasó con sí, qué pasó con esta niña y de repente ya es una joven y ya le salieron curvas y ya se arregla más y se pone unos Así. vestiditos y enseña el cuerpo? Entonces, yo entiendo a las mamás y a los papás cuando entran en crisis. O sea, no se justifica el hecho de la violencia. Pero lo que hay que entender es que estas mamás y estos papás tenían una idea sobre lo que era su hijo y su hija y dejó de ser esa persona que era y apareció otra nueva. No apareció, realmente fue creciendo, pero muchas mamás y papás que se enojan realmente se quedan en una etapa emocional enamoradas del niño pequeño o de la niña pequeña que fue su hijo y su hija. Y de alguna manera emocionalmente no comprenden esta joven rebelde y grosera, este joven que rompe las reglas. Emocionalmente se quedaron con el niño o la niña pequeña. Y entonces la chamba de ser papá implica transitar hacia ese afecto y ese amor que transite hacia este joven, hacia esa joven. Lo interesante, porque hay papás y mamás que les cuesta tanto, porque de alguna manera esta niña y este niño, si yo lo abrazaba, me abrazaba. Si yo la abrazaba, me abrazaba. Si yo la besaba a mi hija, me besaba. Si yo besaba a mi hijo, me besaba. Si le decía alguna palabra bonita, me decía una palabra bonita. Y con este adolescente, si yo le digo una palabra bonita, me regresa una mentada. Si yo le intento abrazar, me rechaza. Si yo le quiero dar un beso, me va del beso. Entonces, muchas mamás y papás, eso les rompe el corazón. Sí. Pero, pues, el ser mamá y el ser papá no está para que los hijos nos quieran. El ser mamá y el ser papá, los hijos no tienen la obligación de dar en simetría ese afecto y ese amor que uno les da. ¿Por qué? Porque este hijo y esta hija adolescente se tienen que alejar de mí para crecer como el futuro adulto y adulta que va a ser. Este hijo o esta hija adolescente tienen que mostrarse distinto a mí, por muy exitoso que yo sea, por muy exitosa que yo sea. De alguna manera esta hija
si yo soy mujer, esta hija va a querer ser diferente a mí. Y este hijo, si yo soy hombre, va a querer ser diferente a mí. Entonces, de alguna manera me va a rechazar. Y es muy importante que las mamás y los papás entendamos que los hijos para crecer tienen que generar una diferencia, un rechazo a este adulto, a esta adulta que los ha educado desde pequeños. Y que esa distancia que ellos necesitan poner, no saben las chavas y los chavos cómo poner esa distancia. O sea, no me van a decir, no, mamá, ahorita no me beses. No, papá, ahorita no quiero platicar contigo. Lo que me van a decir es cerrar la puerta, azotarla, poner un gesto feo, pararse de la mesa e irse. Entonces, la habilidad de ser mamás y papás con hijos adolescentes es comprender que no es la forma lo importante, sino que es el fondo. No es un rechazo hacia mi persona, es una distancia que ellos tienen que tomar de mi ser adulto para ellos encontrarse como su ser joven. Entonces, algo que yo trabajo mucho en los talleres es con las mamás y los papás, es la comprensión de mi lugar, mi papel con mis hijos adolescentes. Y mi lugar es acompañarlas, es acompañarlos. Ok, ya me azotó la puerta. No voy y la regaño y le pego y la tiro y le pego y le digo que no lo vuelva a hacer. No, o sea, deja que lo haga. O sea, si tú no le das valor, poco a poco esta joven no le va a dar valor. Deja que lo haga, que pase un tiempo y conversa con ella, pero deja que se exprese. Si este joven llega un día tomado y ok, o sea, tú lo observas, no te espantes, ¿no? O sea, los jóvenes entran en situaciones de riesgo, no digo que esté bien, digo cómo generar un acercamiento más inteligente. Una vez que el chavo ya esté sobrio, que ya esté en sus 5 sentidos, conversa con él. El problema de muchas mamás y papás es que reaccionan inmediatamente, atacan a sus hijos y generan una discusión que es lo opuesto a lo que ellos quisieran. Así es, acabas de mencionar algo muy importante, que la comunicación con nuestras hijas e hijos adolescentes siempre sea de una manera afectiva, ¿verdad? Y efectiva. Ponernos en sus zapatos de él, comprenderlos, porque comprenderlos es aliviar y conocer y mejorar más la situación o nuestro contexto familiar. Sí, Adela, fíjate que efectivamente la comunicación es importante, pero yo les voy a compartir a la audiencia 3 habilidades Perfecto. para mejorar la relación en tiempos de pandemia. O sea, la primera habilidad es no violento. O sea, violentar es controlar, es imponer, es dañar, descalificar. Entonces, es importante no violentar. Esa es la primera habilidad. La habilidad es que cuando yo observe que voy a violentar, me paro. Ok. Esa es la primera habilidad. La segunda habilidad es ser íntimo. O sea, en lugar de violentar, vete a este extremo. Sé íntimo. Ser íntimo significa tener momentos de expresión emocional, de comunicación, de una expresión con el gesto de amabilidad, de un apapacho con la mano y estoy contigo, una pregunta amable, ¿cómo amaneciste? O sea, eh, intimidad significa acercamiento. La idea es transmitir calidez, es transmitir con un gesto o con un acto, oye, vámonos al pueblo de tal, vamos a pasear, bueno, con el cubrebocas y cubriéndose y todo lo demás, o sea, Tu o careta. sabes qué, con la careta, o te invito aquí al patio, vamos a tomarnos un licuado, un café, alguna bebida, o sea, y vamos a conversar. Esos son actos de intimidad. La intimidad es sentarme al lado de ella o de él, de mi hijo adolescente, y ver el programa que está viendo sin juzgar. Ok. Ser íntimo
es mostrar comprensión, afecto, sin juzgar, sin devaluarlo. Entonces, yo invito a las mamás y a los papás que no ejerzamos violencia y seamos íntimos. Y la tercera habilidad es ni esta ni esta, es el punto medio, que es cuando tengas que confrontar, confronta. Confrontar no es violentar, confrontar no es ser solo íntimo y cercano y afectivo. Confrontar es cuando tú observas que hay un problema que a ti te preocupa, aunque a tu hijo no le preocupe. Por ejemplo, el novio con la que sale tu hija. Por ejemplo, el consumo de drogas que observas que tienen algunos amigos de tu hija o de tu hijo. Confrontar es que tú viste las calificaciones y que está bajando de calificaciones. Entonces, confrontar es sentarte, no desde el autoritarismo, no desde la rigidez, no desde la amabilidad y confrontar significa aprender a preguntar, a formular preguntas para abordar un problema y que empiecen un diálogo. Por ejemplo, oye, Juan, fíjate que vi tus calificaciones y veo que estás bajando. ¿Qué ocurre en la escuela? Eso es confrontar. Oye, la otra vez quedamos, Lucía, en que ibas a llegar a la 1 de la mañana después de la fiesta y no llegaste. Llegaste hasta el día siguiente. ¿Qué pasa, no? Y entonces, confrontar no es, oye, fíjate que, no, ya, si tú llegas ya con los guantes puestos, pues ya estás violentando. No, confrontar es decir, oye, yo observo que tú estás diciendo esto. Puedes ser un poco más firme. Oye, yo observo que estás diciendo esto y yo no estoy de acuerdo con que tú hayas comentado tal cosa. Tú estás diciendo, no sé, que es normal pegarle a las novias y que así se hace uno más hombre. Oye, no es cierto. O sea, a mí me preocupa que tú te vuelvas un joven machista, ¿no? Entonces, la confrontación es algo que yo creo que se ha ejercitado muy poco en México. La gente, y en América Latina en general, la gente piensa que confrontar es violentar y se pelea. Piensa bueno, en vez de pelearme, mejor somos cuates, somos amigos y no nos vamos a decir las cosas y somos cercanos y amorosos. No, qué bueno que seas cercano y amoroso con tu hija y con tu hijo, pero hay que aprender a abordar aquellos aspectos que no nos gustan y a hablarlos y dialogarlos. La confrontación es un arte. Entonces, yo les diría a los papás, a las papás, a las mamás y a los papás, yo les diría sí, que no violenten, les diría que sean íntimos, que sean afectivos con sus hijos e hijas y que cuando vean cosas que no les gusta, las apunten, las guarden. Si muchas cosas de los jóvenes se solucionan poco a poco y solitas se solucionan, pero aquellas cosas que les preocupen mucho como adicciones, bajas calificaciones, la sexualidad de los jóvenes, conductas de riesgo, etcétera, muchas muy relacionadas con la masculinidad o con la feminidad tradicional, que ya la hija está dejando la escuela porque ya se quiere vivir con el galán que se le presentó y el otro tarado ya le está lavando el cerebro. Entonces, esas cosas, los papás no pueden cerrar los ojos. No les va a servir violentar, no les va a servir ser amigos, ni ser buena onda. Les va a servir sentarse y confrontar, decir, a mí me preocupa que dejes la escuela por irte a vivir con este fulano. A mí me preocupa que de tanto que no llegas en la noche te vas a embarazar. Y no me preocupa que te embaraces, o sea, bueno, lo que me preocupa es que vas a dejar un proyecto de vida y entonces vas a descuidar, a cambiar tu proyecto de vida de ser profesionista a ser mamá. Y cuando uno no tiene una profesión y una escolaridad, usualmente la gente cae en la pobreza. Entonces son cosas que uno tiene que decirle a los hijos firmes, tranquilos, algunos un poco más molestos, algunas un poco más tristes, pero una habilidad que debieran de tener las mamás y los papás es a regular sus emociones. Y cuando se sienten firmes para hablar con sus hijos, confronten, dialoguen y busquen una solución que no va a ser rápida,
sino una solución que se va a ir construyendo gradualmente. Los seres humanos no aprendemos a la primera, siempre es un proceso. Ok, muy bien, gracias Roberto, gracias por esas tres recomendaciones que son muy importantes. Para las personas que estamos interesadas en continuar investigando sobre tu asociación, cuáles son los talleres que brindas, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, pueden seguir mi cuenta personal en Roberto Garda en Facebook. Por supuesto, la cuenta de Hombres por la Equidad, así se llama. Está la página de Hombres por la Equidad, www.hombresporlaequidad.org. El Facebook se llama Hombres por la Equidad. Y bueno, vamos a tener proyectos de talleres en línea gratis. Ahorita tenemos uno. Tenemos grupos de reflexión para hombres que quieren parar su violencia. Hay gente de todo México asistiendo a los grupos de hombres. Entonces, si hay algún hombre que vea que está muy cargado y enojado por cualquier motivo y el enojo lo saca con su familia, que nos escriba al correo de hombreshxe@gmail.com. hombreshxe@gmail.com. Tenemos grupos de reflexión para hombres que son gratuitos. Y también tenemos grupos dirigidos a mamás y papás que tienen hijos adolescentes. También son gratuitos y tenemos grupos para jóvenes, hombres jóvenes, que tienen problemas de malestar emocional o violencia en sus familias. También nos pueden escribir. Los jóvenes y las mamás y los papás nos pueden escribir al correo de jóveneshxe@gmail.com. Otra vez lo digo, jóveneshxe@gmail.com. Y también el servicio es gratuito y con todo gusto cuenten con nosotros para cualquier problema, estamos para apoyarlos. Así es, Roberto es especialista en atención integral con las familias, jóvenes, niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres. Quiero agradecerte tu generosidad para haber hecho posible este programa el día de hoy, el cual sé que va a dar grandes frutos aquí en nuestro estado y en todo México. Y a nombre de la directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, la maestra Nelly Vargas, te doy las gracias. ¿Te gustaría dejar un mensaje final para las personas que nos ven? Sí, Adela, muchas gracias y muchos saludos a la directora también. Gracias por el interés en nuestro trabajo. Y bueno, las familias es muy simple. Si tienes un problema que te está rebasando, pide ayuda. Pide ayuda. Seguramente el instituto tiene servicios también. En Hombres por la Equidad también podemos apoyar. Entonces, si hay un problema que tú sientes que te está rebasando, que no te deja dormir, que tienes angustias, ansiedad, que te sientes deprimida o deprimido o muy enojado o enojada, pide ayuda. Sí, la pandemia no significa pasársela tan mal. O sea, hay cosas que sí están en nuestras manos solucionar, ¿no? Así es, agradecemos a todas las personas que nos vieron el día de hoy y les invito a continuar siguiendo el segmento Tiempo para una sana convivencia y les deseo que tengan una bonita tarde. Hasta luego, Roberto, muchas gracias. A ti, Adela, muchas gracias. Que tengas bonito día. Igualmente, adiós.